Entonces, muy buenas noches a nuestros amigos de Hoja de Ruta Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para quienes nos escuchan en diferido, en un nuevo programa más de Memoria para la Resistencia con Felipe Vega de la Cuadra. Esta vez vamos a conversar a develar, o no sé si el misterio, el mito, un poco contrarrestar también esa propaganda malintencionada que se hace sobre China, sobre su modelo. Y bueno, vamos a conversar con Felipe, que estuvo ahí, para ir conociendo y sacando las propias conclusiones, ¿no? Que para eso son estos programas también, para que nuestra querida audiencia piense, reflexione y no se quede solo con esas versiones así superficiales muchas de las veces sin conocimiento, sino simplemente a partir de la especulación. Entonces vamos a hablar de China, del modelo chino, si es capitalista, si es comunista, cómo se orienta, por qué ha llegado China a ser una potencia mundial, con todos los antecedentes que había hace mucho tiempo, ¿no? Hace más de 40 años, pues China tenía mucha pobreza, tenía muchos problemas en todos los aspectos, ¿no? De empleo, de precariedad en general, de la vida de los habitantes de ese país. Y cómo el modelo se ha ido, digamos, pensando en la coyuntura internacional, jugando con las reglas quizás de este capitalismo mundial, pero mejorando la vida de su gente, ¿no? Que es lo que ha hecho el gobierno chino. Y quisiera, para darle la palabra a Felipe, que está aquí con nosotros, dar unos datitos, Felipe, antes de que empecemos con esta explicación y con todo lo que tú nos vas a contar de tu viaje. La educación en China es obligatoria hasta los 15 años de edad, obligatoria y gratuita. Las universitarias y tecnológicas son planificadas de acuerdo a las necesidades del desarrollo del país. La salud es universal y gratuita también. La vivienda, lo que los chinos, digamos, compran es el uso del suelo, que es por 70 años y que se renueva siempre y cuando la vivienda siga en buen estado. Pero el 90% de los lugares, de los chinos que viven en las ciudades, ¿no es cierto?, que están en la urbe, digamos, son propietarios de los hogares en los que tienen. Y además hay otra serie de programas de vivienda del gobierno chino para seguirle dando a la gente la posibilidad de esa vivienda digna, ¿no? Y, y bueno, o sea, un dato súper importante, todos sabemos que China tiene millones de habitantes, pues el modelo chino ha sacado a 800 millones de habitantes de la pobreza extrema. Muchos presidentes, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Nosotros hemos tenido que oírles a los presidentes de centro y centro derecha, que siempre vienen con el discurso de que nada es gratis, ¿no? Y siempre también tenemos los otros, estos más feroces, más liberales como Milei, que dice que hay que acabar con el Estado. Pero con todos estos indicadores, podemos decir que realmente la presencia del Estado es lo que no solo garantiza una redistribución de las riquezas, sino también garantiza que la gente pueda vivir de una manera digna, que el país, además, con gente preparada, con gente sana, pueda realmente alcanzar ese desarrollo que busca, ¿no? Así que vamos a conversar de estos datos que son datos superficiales realmente, y que pues Felipe les va a dar la profundidad de haber estado ahí y de conocer más a fondo cómo funciona este modelo chino, la sociedad china. Pues te damos la bienvenida una vez más al programa de Memoria para la Resistencia. Gracias, Paulina. Hoy nos convoca una pregunta y una respuesta que se hace constantemente sobre ¿es China un país comunista? Y la respuesta que se da rápidamente es era, pero ahora es capitalista, ¿no? Uh-huh. Porque en la mente de las personas está una identificación de ello provincial. Comunismo igual pobreza, capitalismo igual riqueza. ¿Qué es falso? Es una identificación falsa. El capitalismo no lleva a la riqueza. El capitalismo lleva a la acumulación de la riqueza. No genera la riqueza de las sociedades, genera el enriquecimiento
10% de la población mundial tiene el 90% de la riqueza. Y el 10% y el 1 y el 10% de la población mundial apenas el 10%. Perdón, el 90% y el 99% de la población tiene apenas el 10%. Esta inequidad en el reparto es la realidad del capitalismo. El capitalismo no es sinónimo de riqueza de la sociedad y de las naciones, sino del enriquecimiento de muy poca gente. Y el comunismo no es sinónimo de pobreza, sino es un sinónimo de reparto de la riqueza. Pero claro, las experiencias reales no han llegado a eso, ¿no? Por bloqueo, por boicot, por una serie de cosas. Pero la pregunta es, ¿qué carajo es China? ¿Qué es China? Y esto yo pregunté varias veces en China. ¿Qué es? Y la respuesta la dio el líder chino Deng Xiaoping en los años 70 en la ciudad de Shanghái, cuando arrancó el nuevo modelo chino. Y él dijo una frase que es extraordinaria. Dijo, no importa qué color tenga el gato si caza ratones. Pero nuestro gato, dijo, tiene los ojos rojos. En alusión clarísima a la ideología comunista de la República Popular China, ¿no? Con esto estaba diciendo, no importa cómo gestiones la economía, con tal de que sea exitosa para la gente. Este es el ejemplo que puso Deng Xiaoping. Y con esa lógica dio inicio a dos premisas. La primera, que está en un escrito de Carlos Marx, que se llama Crítica al programa de Gotha, que era el programa de los obreros alemanes, ¿no? De los obreros alemanes hicieron un programa para la toma del poder y la administración del Estado alemán. Y Marx hizo una crítica a ese programa. Y uno de los elementos fundamentales de la crítica que hace es, no podemos llegar al socialismo si es que no hemos desarrollado la riqueza de la nación a través del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. No. Esto es una premisa fundamental que China comprende y Deng Xiaoping comprendió perfectamente. No puedes llegar a construir una sociedad socialista, porque aquí hay que aclarar que no es que hay sociedades comunistas en el planeta, nunca ha habido. Hay ideología comunista, pero no hay sociedades, no han habido sociedades comunistas. Ni siquiera han habido sociedades socialistas. ¿Ya? Esto ya lo vamos a demostrar. Pero dice Marx que la lógica iba del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, del socialismo al comunismo y del comunismo a la anarquía. Esta es la lógica histórica que plantea Marx en tiempos que no son medibles, ¿no? No son mensurables, tal vez en siglos. Pero todavía no hemos pasado a construir la sociedad socialista, a tener una sociedad socialista. ¿Qué tenemos este momento? El desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo para construir la sociedad socialista en China, con una clarísima visión marxista y comunista. Pero en eso están. No es que es el capitalismo per se y el capitalismo que genera virtuosidades en el sistema. El capitalismo no genera esas virtuosidades. Esas virtuosidades son orientadas cuando estás construyendo una sociedad socialista. Yo pregunté, ¿es China socialista? Y uno de los profesores en China, digo profesores por el rango que tenían, explicó y dijo, estamos construyendo el socialismo en China. Y dije, ¿y cuándo van a terminar de construir? Tal vez para el año 35 o 40 de este siglo, ¿no? Por lo tanto, China es la construcción de una sociedad socialista. ¿Qué diferencia a la sociedad socialista de la sociedad capitalista? La pobreza, no. La falta de producción, no. El sueldo miserable, no. Diferencia quién es dueño de los medios de producción. Número uno. Y número dos, el trabajo humano
¿Es una mercancía o es un bien social? En el capitalismo es una mercancía subremunerada, ¿no? En la sociedad socialista en construcción es un bien social que trae desarrollo, que trae bienestar, que trae realización y que no está necesariamente mediado por la remuneración, sino que te permite un nivel de subsistencia en condiciones dignas. Esa es la diferencia entre las dos visiones, ¿no es cierto? Ahora, te decía que son dos premisas. La primera, hay que desarrollar, como Marx planteaba, las condiciones de riqueza, las fuerzas productivas de una sociedad para poder sostener y construir el socialismo, que es lo que está haciendo China. El desarrollo de las fuerzas productivas en China es meteórico, gigantesco. Y eso les ha permitido sacar, como tú dijiste, de la pobreza en una sociedad de 1.413 millones de habitantes a 800 millones de la pobreza. Esto es importantísimo, porque están en función del desarrollo de las fuerzas productivas y del uso social de la riqueza. No de la acumulación, del uso social de la riqueza. Pues bien, esto es lo primero. Lo segundo que te planteaba es que el socialismo, como construcción, como horizonte, tiene que tomar lo mejor del capitalismo para su propia construcción, tal como el feudalismo tomó lo mejor, lo más elaborado socialmente y más beneficioso socialmente del esclavismo, y tal como el capitalismo tomó lo más beneficioso y más construido de la época feudal. El socialismo debe tomar lo mejor de la construcción del capitalismo, porque esto no es un problema de destrucción del sistema anterior, sino de avance dialéctico, de avance civilizatorio, dialéctico. ¿Qué tomó el feudalismo del esclavismo? Tomó las ciudades, tomó la organización ciudadana, tomó la organización de los cabildos, de las administraciones locales, ¿no? Y lo desarrolló. ¿Qué tomó el capitalismo del feudalismo? El trabajo, los gremios, la solidaridad de los gremios. Fíjate tú que en la Edad Media los desastres, las tragedias personales eran cubiertas solidariamente por los gremios. El gremio de zapateros, el gremio de constructores, el gremio de artesanos, el gremio de ceramistas. Cada gremio protegía a sus agremiados en la Edad Media, en el feudalismo. Y eso fue tomado y llegó a constituirse como el sistema de seguridad social. No. Fíjate tú, terminó como el sistema de seguridad social en el capitalismo. Y los beneficios de coberturas, porque tres ideas le llegan al capitalismo desde el esclavismo y el feudalismo. La idea de libertad, la idea de igualdad y la idea de fraternidad. El capitalismo prioriza el de libertad. Libertad electoral, libertad de empresa, libertad de liberalismo, laissez-faire, laissez-passer, ¿no es cierto? Dejar hacer, dejar pasar, como sinónimo de libertad. Pero la igualdad no le para bola. Ninguna bola. Y es una sociedad estamentaria, con distancias y diferencias insalvables. Y el de fraternidad tampoco le para mucha bola, le convierte en la seguridad social, pero no en la fraternidad humana entre los pueblos, el internacional, nada de eso. ¿Ya? Pero esas cosas, esos desarrollos del capitalismo, tienen que pasar a la sociedad socialista. La libertad, los avances sociales, el estado del bienestar deben ser asumidos como desarrollo civilizatorio, y China lo está haciendo, ¿no? Está asumiendo el trabajo, el mercado, ese mercado que es un gran esclavo cuando lo controlas y un pésimo amo. Así fue definido el mercado, ¿no es cierto? Pero el mercado es una condición para el desarrollo de las fuerzas productivas, y por lo tanto la sociedad socialista debe asumir el control y la vigencia de ese mercado.
la tecnología, el desarrollo tecnológico de las fuerzas capitalistas que empezó con la revolución industrial, tiene que ser integrado al socialismo. Mira el ejercicio que hicieron absurdamente en Camboya, en Kampuchea, ¿no? Pol Pot, Ian Sari y un tercer, creo que era Nogoron Sihanouk, el triunvirato de Camboya, prohibieron el uso de tecnología agrícola y volvieron al asadón de madera, ¿no? Y mataron a todo el que sabía leer y escribir, negando el avance civilizatorio del capitalismo. Por supuesto, al mes se morían de hambre. Al mes no tenían médicos, porque negaron todos los avances del capitalismo como si fueran pecado. Y Camboya terminó como terminó ese experimento, ¿no? Pero esto no nulita la visión del socialismo que incluye dialécticamente los desarrollos anteriores de la civilización. Claro, cambiando el sentido. Ya no son desarrollos para el enriquecimiento de un grupo pequeño, sino para el enriquecimiento de la nación entera. La tecnología es un patrimonio global en el socialismo. El conocimiento es un patrimonio global. No debe haber en la sociedad socialista, cuando esté en vigencia plena, el tema de propiedades intelectuales ni esas cosas, ¿no? Porque son patrimonio de la sociedad. Y es más, patrimonio humano, ¿no? Como han sido patrimonio humano, por ejemplo, la vacuna del sabrín oral contra la polio, que el descubridor de la vacuna, ¿no?, entregó como patrimonio humano. La tecnología en este momento es patrimonio de pequeños zares que se han enriquecido brutalmente, y tenemos los 7 grandes zares de la tecnología en Estados Unidos, ¿no?, que son los que este rato están acumulando todo el dinero del planeta. Eso se tiene que acabar en el socialismo, pero no tiene que acabarse el desarrollo tecnológico, y China lo está demostrando perfectamente. Entonces, fíjate, China parte de la idea del desarrollo de las fuerzas productivas para la construcción del socialismo. Posición absolutamente marxista. Y segundo, asimila lo mejor de los desarrollos del capitalismo para la construcción de una sociedad socialista. En la sociedad socialista no existe la propiedad privada, no, sí existe la propiedad privada. Como en China existe la propiedad privada. Lo que no hay es la propiedad privada de los medios de producción. En China, todos los medios de producción son del Estado, es decir, de la sociedad. De la sociedad. Y esto hay que aclararlo bien. Porque Marx no dice que el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción. Dice que es la propiedad social de los medios de producción. Y yo defiendo esa visión, que es la que tiene China. El Estado es un mediador para que la propiedad social de los medios de producción sea la productora de desarrollo y de riqueza de la sociedad. Por eso hay acuerdos, concesiones, economía mixta, participación de la ciudad de Shanghái con la fábrica de tecnología que está en Shanghái, ¿no? La ciudad es la dueña de las fábricas, que están concesionadas a gestores privados. Fíjate lo que han logrado hacer. No es el Estado el dueño, es la sociedad la dueña. Y como sociedad están también gestores privados, ¿no? Están cooperativas, están gremios, están asociaciones de vecinos, que son dueños de. La sociedad es la dueña de los medios de producción y la gestión es múltiple. Hay gestión estatal, hay gestión privada, hay gestión mixta, hay gestión colectiva, hay gestión asociativa, ¿no? Todo eso hay en China. Y hay beneficio doble. Beneficio para la sociedad, por ejemplo, la ciudad de Shanghái está encargada de que con su riqueza generada por todo este sistema, redima de la pobreza al Tíbet. Y la ciudad de Shanghái, con su riqueza generada, ha hecho un tren bala al Tíbet. Y ha desarrollado las fuerzas productivas en el Tíbet. Y ha desarrollado la industria en el Tíbet. Y ha desarrollado la cultura en el Tíbet, ¿no? Y ha terminado con la pobreza en el Tíbet. Y así varias ciudades tienen varias regiones a ser redimidas con la riqueza social. Es decir, toda la riqueza tiene función social. Eso no quiere decir que el empresario que está vinculado
a la fábrica de teléfonos, ¿no?, tenga que, de su ganancia, compartir socialmente eso. No, ya eso ya está incluido. Está incluido en el pago de impuestos, en el pago de regalías, o sea, él tendrá su ganancia, pero no va a tener acumulación, tiene límites. ¿Qué hace una persona con 100 millones de dólares? Ya, o sea, ya, ¿para qué quiere más? O sea, tiene que haber un límite al enriquecimiento. Y esos límites hay en China, ¿no? Hay en China todos esos límites que son socialmente establecidos. Claro, y es un poco lo que te venden, ¿no? En la propaganda del capitalismo, ¿no? Lo que te dicen es que la típica que hemos oído, que en el socialismo si tienes dos vacas, te quitan la una. Tienes dos casitas, te quitan la una. O cuando te dicen que, pero eres de izquierda y tienes iPhone, ¿no? Se resume lo que tú dices, o sea, nosotros no estamos negando el desarrollo tecnológico. Lo que estamos negando es que a través de ese desarrollo, o que utilicen el desarrollo tecnológico para manipularnos, para controlarnos, para esta acumulación, digamos, para que sea cada vez sea más elitista el acceso a la tecnología que al final del día, claro, te hace la vida más cómoda, ¿no? Te ayuda en algunas cosas, a hacer más rápido ciertas cosas. Pero fíjate que, por ejemplo, justamente los Estados Unidos, que es el paladín del capitalismo, pero quien ayudó al desarrollo de Mac, por ejemplo, fue el Estado. El financiamiento a las universidades ayudó a que se desarrollen todas estas tecnologías que ahora, como tú bien señalas, están en pocas manos, con estos áreas tecnológicos que tú mencionabas, y que es gente forrada en dinero y que tienen mucho más allá de 100 millones, y que ya realmente para qué tienen más, y siguen acumulando dinero y acabando y precarizando la vida de los trabajadores del mundo, porque están generando tecnologías para prescindir del trabajo humano. O sea, no están, como tú bien explicas, no están viendo a ver cómo integramos más a la gente, sino más bien cómo prescindimos de la gente, ¿no? O sea, mira, vamos al caso de Elon Musk. Puede ser que este señor, que es uno de los, digamos, trillonarios del mundo, en términos del billón norteamericano, que son 1.000 millones, él ha superado largamente eso y ya estaría en los términos del trillonario. Este señor quiere volver autónomas sus fábricas de autos, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Entonces va a ser, ya no hay a quien explote. Falso. Para construir un auto Tesla hay millones de personas que con su trabajo, hay trabajo humano acumulado a lo largo y ancho del planeta. Vamos a poner un ejemplo. Para hacer la batería del auto Tesla, tienes que tener litio. Por lo tanto, en algún lugar del mundo, digamos Bolivia, tienen que haber trabajadores que recogen el litio, choferes que manejan los camiones y las excavadoras, tiene que haber personas que construyeron las excavadoras, que sacaron el acero de las minas y procesaron. O sea, y eso se va acumulando. Y después, ¿quién procesa el litio y lo convierte en batería? ¿Quién empaca la batería? ¿Quién transporta la batería? El barco que lleva la batería, y el barco fue construido por alguien, ¿no? En algún lado, con minerales, metales extraídos por alguien, con plásticos fabricados por alguien, con petróleo, se mueve con petróleo, es explotado en algún lugar. O sea, para hacer una batería, tú tienes la convergencia de millones de trabajadores que no son pagados por Tesla, pero que son parte del trabajo humano, de la riqueza global del trabajo humano. Y el Señor se aprovecha de ese trabajo humano, de millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Entonces no es que en la fábrica de ensamblaje de los autos él tiene solo robots. ¡Ay, qué lindo!, ¿no? Pero detrás, inclusive de los robots, hay millones de personas que los construyeron, los diseñaron, los pensaron, sacaron las tierras raras para construir aquellos superconductores o qué sé yo con los cuales se hacen los chips. Millones de personas. E inclusive, para la tapicería hay gente que hiló, que crió la vaca, que sacó el cuero. Es decir, se aprovechan del trabajo humano global. Eso es el capitalismo. El socialismo que China está construyendo es que todo el trabajo humano global
enriquece a la sociedad y a todos los factores de la sociedad. Al pequeño empresario que hace la curtiembre, a quien hace el componente para el robot. No, enriquece a todos, porque el socialismo no es un problema de pobreza y lo está demostrando China. El socialismo, el tema del socialismo es la riqueza. ¿Cómo ser ricos todos? Y no ser pobres todos, que es el presupuesto del capitalismo, ser pobres todos y ricos solamente una casta mínima, minúscula. En el Ecuador hay 10 familias ricas. Todos los demás nos debatimos de la pobreza extrema y ahora del hambre a una incipiente clase media que puede tener la dicha de comprarse un auto de $12,000. No. Esta es la realidad. No somos una sociedad rica. No somos una sociedad con un reparto de la riqueza y un acceso. Porque tú dirías, no, pero gana bien, pero tiene que pagar $5,000, $6,000, $7,000 semestrales o $10,000 semestrales para que su hija estudie, pues, en una universidad. Entonces su ingreso no le alcanza, para nada, ¿ya? Y si quiere tener una casa de habitación, tiene que conseguir $120,000, o sea, no puede tener una casa. Todo eso en el sistema socialista son derechos que cubre la riqueza de la sociedad. Mira, uno de los mayores impactos en China, yo me fui de la ciudad de Beijing, la capital, hasta la ciudad de Xi'an, donde están los guerreros de terracota. Allá fuimos a conocer la fábrica de iPhone. Y también vimos los guerreros, una experiencia descomunal, maravillosa, ¿no? Que te demuestra la dimensión del pueblo chino. Pues bien, fuimos en un tren bala, el tren bala más largo del mundo, casi 1.400 kilómetros. Y 1.400 kilómetros a casi 500 kilómetros por hora. Entonces hicimos 3 horas. 3 horas. ¿Ya? Ahí es cuando llegas a ti. No, ni sientes, no se mueve. Claro. Vas divertido, conversando, mirando el paisaje extraordinario, ¿no? Además, en un tren lujosísimo, ¿no? Un tren lujosísimo con unas estaciones que no te cuento cómo son. Cuando tú ves los servicios en China y los comparas con los de Estados Unidos, ves un país pobre, socialmente pobre, destruido, sucio, lamentable, con marginalidad en Estados Unidos, y en China ves el desarrollo de una sociedad rica que cuida el bienestar. Bueno, pero te decía que en ese trayecto tú vas viendo el campo, como en España, como en lugares en Francia donde hay trenes, y tú vas viendo en Alemania, vas viendo los pueblos, y ves la construcción en los pueblos. Edificios, 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 de viviendas que son gratuitas. Es decir, un chino, una persona que nace en China, tiene garantizada su salud, su educación, su vivienda, su trabajo, su vestuario, su transporte, su recreación. Me decía uno de los miembros de gobierno que estaba conmigo, él me decía que para el año nuevo chino se movilizan, imagínate un país de 1.400 millones de personas, se movilizan 200 millones de personas a Beijing para el año nuevo. Y tienen infraestructura para mover en un solo día 200 millones de personas. Qué bestia. Es una locura, pero Claro. todos se mueven con seguridad, todos se mueven con financiamiento. Porque la riqueza de la sociedad, y este es el punto clave de la visión del socialismo, ¿no? Que no es la que nos han vendido, de la pobreza, la marginalidad, la falta de tecnología y de desarrollo y tal, ¿no? Y que más o menos ser socialista es morirse de hambre y no tener acceso a nada, ¿no? En China tienen acceso a trenes bala, a aviones. Oye, yo volé en un Airbus A380, el que tiene 2 pisos completos, ¿no? Que no hay en Europa, hay en China, ¿no? Y los buses en China, y el metro en China, y los servicios en China son admirables. En Shanghái
Tú tienes en las avenidas, en las esquinas de las avenidas, y esto parece que estoy mintiendo, no es cierto. Tienes escaleras eléctricas que llegas a la esquina, no hay semáforos, los carros siguen circulando. No, no hay semáforos peatonales, te quiero decir. Llegas a una escalera eléctrica que te lleva a un circuito eléctrico, a todo el cruce de avenidas, y te bajas en la esquina que te dé la gana por otra escalera eléctrica, ¿no? Y esto hay en cada esquina en Shanghái. Porque la riqueza social sirve para el bienestar de la sociedad china, no para el enriquecimiento de 2, 3, 4 o 5, no para que el señor Noboa ande en Bentley, sino para que la gente común en el Ecuador tenga escuela, transporte digno, transporte moderno, para que tenga vivienda, para que tenga ropa, para que tenga movilización, para que tenga recreación, para que tenga alimentación adecuada. Y Felipe, ahí me gustaría apuntarte una cosita nada más que creo que es súper importante señalar, el tema de la recreación. Porque el capitalismo nos vende este tema de que hay que trabajar, trabajar, trabajar para tener, ¿no? De ahí sale esto de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Entonces, no te esforzaste lo suficiente, no trabajaste lo suficiente. Entonces, es súper importante recalcar esto porque la vida digna, ¿no? O sea, esto de tener la vivienda, de tener los servicios, de este modelo que están construyendo en la China, te da esto que es parte vital, la recreación. Los seres humanos no podemos estar trabajando los 24/7, porque eso no es humano, no es humano. Los niños necesitan tener acceso a la cultura, necesitan tocar instrumentos, necesitan hacer deporte, necesitan ir de paseo. Y el tiempo en la familia también es importante. Entonces tú, mira, poniendo el caso de los Estados Unidos, ¿no? Yo me acuerdo siempre, esto me parece que, no sé si lo contaba Piero en alguna de sus canciones o los Lelutier, pero ellos siempre decían algo, ¿no? De que en los Estados Unidos la gente trabaja de lunes a viernes y el fin de semana se va al centro comercial a comprar cosas que va a tener que seguir trabajando durísimo de lunes a viernes para pagar esas cosas, ¿no? Claro. Y se pasa el fin de semana en pijama viendo películas de porquería, porque realmente el tema cultural en los Estados Unidos es gravísimo, es súper elitista de los que tienen algo de gusto, pero la gente allá solo trabaja y se busca un trabajo y tienen incluso los niños empiezan a trabajar temprano, ¿no? A repartir periódicos y todo, y nunca hablan de este derecho tan importante que nos humaniza también, como es la recreación. Y en eso el socialismo te plantea eso también, tener derecho a tus vacaciones. Tú te esfuerzas, tú trabajas, tú estudias, pero eso se ve recompensado en esto que tú decías, en los servicios, en un salario, en una vivienda digna y en la recreación, que es lo que permite incluso a que nuestras neuronas, ¿no es cierto?, se carguen de vitaminas para seguir pensando, proponiendo, creando, porque es parte del ser humano. Y por eso quería hacer este apunte, porque muchas veces te dicen esto, ¿no? Esta cosa terrible que a mí me parece y que mucha gente dice, es que hay que trabajar. Y tú acabas de pagar la casa que sacas aquí, que tú dices $120,000. Acabas de pagar la casa y no disfrutaste esa casa. Cuando ya puedes disfrutar esta casa, estás lleno de achaques y pasas más esperando la cita en el IES que en tu casa disfrutando del jardín, que disfrutando. Esa es la realidad de este capitalismo brutal que estamos viviendo. Claro, ¿por qué? Porque el único patrimonio personal que tienes en el capitalismo es tu trabajo. Y tienes que vender tu fuerza laboral. Y te pagan tan poco que tienes que trabajar mucho para ganar algo. Eso pasa en los Estados Unidos. Dice, bueno, yo trabajo 16 horas diarias y gano $5,000 mensuales. Es una miseria. $5,000 mensuales para dedicar 16 horas diarias a tu trabajo. Es una miseria, es una explotación miserable. Claro, tú dirás, pero hoy hay gente que gana $200 mensuales, ¿no? Claro, es mucho en relación a la pobreza extrema. Pero no es la retribución adecuada por tu trabajo, porque tu trabajo no debe ser un patrimonio en venta. Tu trabajo debe ser una condición de dignificación de la actividad humana para generar la riqueza de la sociedad. Por lo tanto, cumplirás tu jornada de 8 horas. Porque es un principio socialista, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de construcción personal, educación, recreación, lectura, arte. Y esas 3 lógicas están en el socialismo. Y en China están de tal manera que este rato los mejores músicos del planeta son chinos. Los mejores músicos.
Los mejores artistas plásticos del planeta son chinos, ¿no? Los, oye, los mejores artistas de circo son chinos. Los niños y niñas en China tienen actividades top de creación, de recreación. Y tú ves en los parques, yo me quedé impresionado en Hangzhou, hay un lago y un parque gigantesco alrededor del lago, ¿no? Centenas de personas de la tercera edad haciendo tai chi, ¿no? Jóvenes haciendo actividades artísticas, niños y niñas haciendo recreación y cuidado ambiental, ¿no? Porque todo eso es parte de disfrutar la riqueza de la sociedad. Ujú. Todos los niños y niñas tienen el mismo derecho que el hijo de un millonario, todos. Todos deben disfrutar de la riqueza social, todos deben estar vestidos con decoro, con limpieza, deben tener comida, deben tener alimentación, cuidado médico, garantía de crecimiento, útiles escolares, escuelas, ¿no? Transporte, deben tener protección. Esa es la riqueza de la sociedad. El capitalismo no te lo da. El capitalismo dice, véndeme tu trabajo y con eso tú ve cómo cubres. Ujú. Tú ve cómo cubres. Yo te pago lo que me dé la gana, pero tú trabaja el triple y que trabaje toda tu familia para poder garantizar que la niña de la familia tenga un vestidito y vaya a la escuela. No. Esa es la miseria del sistema capitalista. Ujú. El sistema socialista que se está construyendo en China, o sea, China es el augurio de lo que va a ser el sistema capitalista. Perdón, el sistema socialista. Asumiendo lo mejor del capitalismo y convirtiéndole en riqueza social, no en riqueza estatal. Cuidado. No necesitamos estados ricos y sociedades pobres. Necesitamos sociedades ricas para que puedan cubrir todas estas demandas de la vida y para que el trabajo se vuelva una condición social, no ¿cómo se llama? La mercancía que vendemos los seres humanos, ¿no? Ujú. Este es el cambio fundamental que en China se está dando. Entonces dicen, es que en China les explotaban. No, no les explotaban. Estaban construyendo la riqueza social. Es que trabajaban como esclavos. No trabajaban como esclavos. Había una convicción del pueblo chino de entregarle el trabajo para construir la riqueza social. Y eso vino desde la revolución, ¿no? Desde la revolución de Mao, los chinos trabajaban como chinos, pues, ¿no? Para construir lo que hoy es la riqueza social en China. Eso desde Occidente no se entiende, porque el trabajo es parte de una posición egoísta frente a la sociedad. Yo trabajo para mí, no trabajo para la sociedad. En China se cambió esa lógica. En China se cambió porque el socialismo te cambia la lógica. Y son lógicas que nuestros pueblos tienen. Por ejemplo, la minga no es para enriquecer a nadie, es para mejorar las condiciones sociales del grupo. Ujú. Y esa es nuestra conformación. Yo trabajo para la minga, nadie me paga un centavo. Mi trabajo se convierte en riqueza social. China lo tiene perfectamente claro. Yo pregunté, Y por eso te destruyen eso aquí con este tema de los servicios, ¿no? Tú pagas los servicios, tú pagas pagas, el que te haga los jardines, pagas esto, o sea, a medida que tienes, pagas, y eso va haciendo las islas que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, yo puedo pagarme, entonces yo ya para qué, y no tienes, digamos, este cambio justamente de lógica del que tú hablas, Felipe, ¿no? Que yo siempre, por ejemplo, mira, algo que yo, por ejemplo, cuestionaba, ¿no? Cuestionaba siempre en el gobierno de Rafael Correa. Yo decía, ¿por qué se regalan los libros? Y yo siempre, y llamé varias veces y tuve la oportunidad incluso una vez de hablar con el ministro de ese tiempo. Y yo decía, ¿por qué no se entregan los libros a los niños de primer grado y se hace como se hace en Cuba? Que a los niños de primer grado, por ejemplo, ¿no es cierto? Les dan los libros, cuando ellos pasan a segundo, los niños que están en segundo y ya van a tercero, les dan los libros y estos niños de primero que van a segundo, les entregan a los que vienen, ¿no? Entonces vas cambiando las lógicas. Yo siempre decía, no vale la pena regalar porque es un libro que le sirvió a alguien. Imagínate, o sea, esos lazos que vas desarrollando en los niños de cuidar el librito, porque es para mi hermano que viene atrás o para mi vecino que viene atrás. Entonces, esas lógicas, esas cosas también son sumamente importantes en el sentido de que
de que también hay que luchar contra el consumismo también. Por O sea, son supuesto. cosas que vamos cambiando. O sea, yo te digo, yo cuestiono de esas cosas que a lo mejor son cosas que más adelante se podían hacer, que requieren de un proceso también de cambiar ciertas lógicas, ¿no? Porque la gente también les dan las cosas y es como esto es mío, ¿no? Claro. Porque el capitalismo lo que más te profundiza es lo que tú decías, el egoísmo. Te profundiza el egoísmo, el yo-yo, ¿no? Yo trabajo para mí, yo tengo esto para mí y yo, o sea, no hay el nosotros, se anula completamente ese nosotros. Digamos, el sistema capitalista trabaja para esa división, para esa fragmentación de la sociedad. Tiene todo un modelo para separar, yo ponía el otro día un ejemplo, ¿no? O sea, mira, los gobiernos progresistas construyen puentes, ¿no? Inauguran puentes, inauguran caminos, el capitalismo privatiza, y si es que no los puede privatizar, los abandona y vuelve a separar los pueblos que antes ya se comunicaban, ¿no? Claro. Entonces, hay ahí todo un simbolismo que desgraciadamente la gente no ve porque te inundan, ¿no? Del tema de que si trabajas vas a tener. Y otra cosa que a mí me parece terrible, ¿no? Que el capitalismo te vende el éxito, o sea, el éxito es tener, no importa cómo, es tener, ¿no? Y no es lo otro, de realmente el éxito es que El lo que éxito es planteamos en el socialismo, ser. ¿no es cierto? El éxito es vivir en una sociedad, como tú decías, rica, donde yo puedo salir a caminar, donde los guaguas están jugando en los parques y no tienes miedo de que te los secuestren o de que te los maten, como estamos, y como pasa aquí, y como pasa en los Estados Unidos con los famosos tiroteos, porque eso te obvian, ¿no? Pero construyes ese tipo de sociedades violentas, de esas sociedades individualistas, de sociedades que cada vez se aíslan más y que en lugar de tender estos puentes que son humanos y que son de infraestructura y lo que sea, realmente se rompen, ¿no? Claro. Pero fíjate, yo te haría una sola reflexión sobre lo de los textos escolares y los libros. O sea, yo me enorgullezco de mis libros. Porque no es que leo a Borges y después regalo mi libro para que lea otro. No, yo tengo mis obras completas de Borges y vuelvo a ellas como se vuelve a un santuario. ¿No? Esto también es parte de la felicidad humana y de la construcción civilizatoria. Entonces, una cosa es administrar la pobreza, y como solo tenemos una edición de Borges, tenemos que compartirla. Y otra cosa es evitar el consumismo. ¿Está bien? Entonces hay que poder mediar entre la administración de la riqueza de la sociedad y lo que pasa en Cuba, en donde no le dejan que haya riqueza social. El bloqueo no le deja. Si Cuba no tuviera bloqueo, Cuba sería la sociedad más rica como sociedad de toda Latinoamérica. En 2 años, en 3 años. Así es. Esta es la verdadera virtud del socialismo, la generación de riqueza para la sociedad. Entonces yo creo que hay que ir pensando muy a fondo en ese tipo de cosas, ¿no? No es administrar la pobreza. Pobreza obligada. Pero hay un por el dinero. simbolismo ahí, ¿me entiendes? No, Porque al eso sí, final eso estoy de acuerdo. tú tienes tu obra de Borges, yo también tengo libros amados que no regalaría nunca, ¿me No, entiendes? sí, Pero claro, son los libros que no es el libro del colegio que claro, puedes claro. volverlo a usar, ¿me Eso, entiendes? No es el exacto. tema de, por ejemplo, mira que yo veía en un colegio privado que no les dejaban utilizar el libro de ejercicios, tenían que hacer en hojas, ¿no? Claro, Esos libros muy tienen bien. que usarlos los niños, ¿por qué diablos los van a hacer en Eso hojas? está muy ¿Me bien. Yo entiendes? estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo voy a que son cosas simbólicas que sí ayudan a cambiar las lógicas y que después te premien, qué sé yo, acabas del 6.º grado, eres el niño que cuidó sus libros, que siempre entregó sus libros bien y tenga su Su tablet. enciclopedia de libros del tesoro de los niños, ¿me entiendes? Claro, no, Pero no. ir generando ciertos símbolos que yo me imagino que en China también los deben haber, También hay, en esta también hay. construcción, en este cambio de chip, digamos, cultural y mental, deben haber tenido muchos símbolos de ese tipo para justamente consolidar el tema de la solidaridad, Es que hay ¿no? otras El tema de no lógicas. desperdiciar, de no consumir, de no consumir por consumir, que es lo que pasa en los Estados Claro, Unidos, o sea, donde claro, además tú tienes esta enfermedad de los acumuladores, por ejemplo. claro. En China las lógicas son otras. Ujú, La educación es colectiva. No la claro. haces tú en tu casa, en tu dormitorio. La haces en la escuela, en grupo. Ujú, Entonces claro. ya no hay la propiedad de los textos escolares. No es que yo me los llevo a mi casa para hacer yo. No, los textos están en la escuela.
Y las tareas se acaban en la escuela. Y el Claro. aprendizaje va en la escuela y es colectivo. Las actividades fuera de la escuela son otras. No. Acá estás en la escuela 24 horas al día. Te llevas a la casa, los papás entran al proceso. ¿No es cierto? Claro. Claro. Llegan corriendo a terminar los deberes. Mi hija que tiene a mi nieto en el colegio alemán tiene que aprender a hablar alemán para poder ayudarle en las tareas. No. Eso no es así. Está perfectamente construido el proceso educativo y formativo. ¿No? Entonces, hay un cambio de lógicas, un cambio absoluto de lógicas. Si es que tú vas a una sociedad capitalista en donde lo importante es la acumulación personal de la riqueza, yo debo prepararme para eso. Entonces yo tengo mi dormitorio, mi escritorio, mis textos, y lo otro es cambiar a la riqueza social, a la acción colectiva, al trabajo conjunto. Entonces mis tareas las hago en la escuela. Los libros que utilizo están en la escuela. Hay una biblioteca, hay recursos didácticos, hay recursos digitales, ¿no? O sea, una gran cantidad de tecnología. La sociedad más tecnologizada que yo he visto en mi vida, y he viajado bastante, mi querida Paulina, he viajado mucho, ¿no? La sociedad más tecnológica que he visto es la sociedad china, ¿no? Pero no el edificio del Trade Center, no, todo. Las casas, los hoteles, los baños, ¿no? Los dispensadores de agua en los lugares públicos, los servicios públicos, todo es hipertecnologizado, porque la tecnología es patrimonio de la sociedad. Eso es lo importante del modelo del socialismo. Hay que cambiarse el chip. No es la negación del capitalismo y arribar a la pobreza, y todos igualitos y todos en bicicleta, todos con el mismo uniforme y andando todos por la misma calle pobre y contaminada. Mentira. Yo no vi una sola bicicleta en China. Vi transporte público de primera. El lugar donde más Rolls Royce he visto, porque yo he visto un Rolls Royce en mi vida, ¿no?, fue en la ciudad de Nanjing, en China. El centro textilero del Asia, ¿no? Rolls Royce por todo lado. ¿De quién son? ¿Del Estado chino? No. De empresarios chinos que están construyendo la riqueza social con la sociedad china y que tienen ganancias suficientes para comprarse un Rolls Royce, ¿no? Y no es que el Rolls Royce es de uso de todo el mundo. O sea, hay esta duplicidad que también aporta al desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Porque esa gente está reinvirtiendo sus ganancias en el desarrollo de las industrias que enriquecen a la ciudad de Nanjing, ¿no? Y tienen un plus, un extra que les permite comprarse un Rolls Royce, sobre el que pagan impuestos también. Entonces, esto es lo que ves en China, que no es el sumum del capitalismo, no. Es el inicio del socialismo. China es el augurio de la sociedad socialista, de lo que nos espera a nosotros, a Latinoamérica, al mismo Estados Unidos, ¿no? Al mismo Estados Unidos, a Europa, al Asia, al África. Las naciones del mundo tenemos que ir hacia allá. No, pero vamos a reventar. Esto es otra mentira miserable del capitalismo, ¿no? La riqueza es solo para pocos, porque si todo el planeta va a tener casa, va a tener carro, va a tener televisión, entonces se agotan los recursos del planeta. Mentira. Los recursos del planeta están en pocas manos y manejan la escasez para subir el precio. Vendrá un paso que lo darán las sociedades socialistas, como por ejemplo la optimización energética. Los vehículos eléctricos son desarrollos de China, no son del capitalismo. Es China la que está desarrollando el aprovechamiento de la electricidad generada por luz solar, ¿no? Los paneles solares están popularizados a un costo mínimo en el planeta, por China. Entonces, no es que, pero te vas a acabar el cuarzo del mundo haciendo eso, no es cierto.
Arenas cuarcíferas hay para hacer paneles solares y cubrir toda la luna, si te da la gana. Y no vas a generar una catástrofe ecológica. Podemos, y otra cosa más, el sistema socialista chino entendió que no podían desarrollar con un disparo de la población como la que sucede en India. Porque se dispara la pobreza, porque se dispara la incapacidad de la sociedad para cubrir las necesidades. Y estableció un sistema, que tú lo conocerás bien, de una pareja, un hijo. Ya. Se terminó esa política hace algunos años, cuando menos 10. Y la sociedad sigue en la lógica de una pareja, un hijo. No porque haya persecución del gobierno para el que tenga 2 hijos, le van a matar y mandarle a un gulag y a un campo de cosas. Mentira. No existe eso. ¿No? La sociedad se autorregula y entiende que no puedes hacer lo que está haciendo la India. Ten todos los hijos que te dé la gana, ¿sí? Y todos van a morirse de hambre. ¿No? Claro. No. Acá siguen con una pareja, un hijo. Y si alguien quiere tener 2, los tiene. Estas son las lógicas civilizatorias. Hay que entender que esto no es un problema solo ideológico, mi querida Paulina. Es un tema civilizatorio. La civilización humana va hacia allá. Hacia la equidad, el cuidado de la vida, hacia la paz, hacia el fin de los ejércitos, que vendrá cuando estemos en la sociedad comunista. ¿Cuándo llegaremos a eso? No sabemos. No. O sea, que dices, los países comunistas. Mentira, no hay ni un país comunista. No. Y aparte, otra cosa que te manipulan es justamente el tema de la libertad, ¿no? Porque aquí es lo que te dicen, o sea, en la India tengo un montón de hijos. ¿Y quién mantiene a esos niños? ¿Y cómo se educa después de esos niños? ¿Cómo se alimenta a esos niños si no tienes este desarrollo, estas oportunidades, esta redistribución de la riqueza que facilita estas condiciones? Entonces es un manoseo, ¿no? Yo digo, el capitalismo y la derecha siempre manipulan la libertad y la democracia, ¿no? Y yo siempre les digo, o sea, ni siquiera la música que nosotros oímos la escogemos. En los Estados Unidos deciden qué canciones se van a oír en el mundo y mandan a las radios y las radios se las ponen y se acabó. Y tú no oyes más de lo que esa gente quiere que oigas. Entonces no es que nos dicen que tenemos libertad que es que la democracia, ¿no? Es que nosotros elegimos a los presidentes. En los Estados Unidos no eligen ni al presidente. O sea, aquí mismo yo siempre digo, a ver, ¿qué mecanismo hay para promover nosotros a los candidatos? No hay. Los partidos políticos te ponen una lista de los que se llegan en un acuerdo, de los que se conocen, se llevan, y tú acabas votando, ¿no es cierto? Acabas votando en ese ejercicio que empiezas a decir, a veces con afectos y desafectos, porque tampoco hay una cultura política para decir, a ver, me voy a leer el plan que propone este señor, el plan de gobierno, voy a ver si es viable, si no es viable, y entonces voy a votar. No hay, o sea, pero ellos te dicen que aquí sí podemos elegir, ¿no? Entonces yo siempre digo, la ropa, la música, la comida, todas estas nuevas modas de la alimentación y de todo, son impuestas, vienen dentro de ese paquete de disque libertad. Y la democracia es esta que es de decirte, bueno, tú puedes elegir, pero nosotros te ponemos estos 5. Y entre esos 5 tienes que elegir. Y convéncete que eso es democracia un poco, ¿no? Pero no eres parte, la gente no, y como tú dices, si en China la gente trabajaba como chinos, como tú decías, es cierto, o sea, hay un compromiso de querer construir un país, porque también en el tema de formación tú dices, a ver, vamos a construir el país, vamos a poner el hombro para construir, sabiendo que ese trabajo colectivo de construcción tiene esta recompensa que es lo que tú decías, la socialización de las riquezas. No como aquí, que un ejemplo así de simple, ¿no? Que tú dices, voy a limpiar la vereda, para que no haya hierbitas y todo, para que esté limpiecita para los vecinos, ¿no? Y al día siguiente, o sea, nadie te dice, ve, qué chévere, toma una escoba. Al día siguiente tú vuelves a comprar la escoba, la pala, las fundas y todo, porque nadie lo va a hacer. Entonces, no hay tal en eso. O sea, son iniciativas individuales de tratar de crear un poco de conciencia que se quedan en eso porque no hay ni la lógica y además, no, si aquí uno paga impuestos, Felipe, pagamos impuestos, nos están sacando la madre en impuestos y no hay un poste, o sea, no hay una obra. La obra emblemática de este gobierno es el skin hair coreano a bajo precio. Esa es la obra emblemática de este gobierno. Y lo que tenemos es toda la tragedia nacional, ¿no? Esa es la labor, digamos, ¿no? Lo único que han generado es más pobreza, más inseguridad, más dolor, porque el Ecuador está atravesado de dolores,
Eso es lo que nos están dando. Y no hemos elegido eso. No es esa la libertad. Nos han impuesto este modelo de terror que ya llevamos no sé, desde que este señor se posesionó. Nos han impuesto un modelo de terror. Sí. Mira, hablando de la democracia, acá cualquier hijo de vecino dice el régimen chino, Ujú, peyorativamente, ¿no? Y la dictadura china. ujú, Déjame contar un poco cómo funciona allá la democracia. La democracia se ejerce en el edificio. En el edificio donde vives, cada familia se reúne con cada familia de cada piso en el edificio y nombran un representante del edificio, un o una representante, que ujú, se reúne con los representantes de todos los demás edificios y generan una directiva del barrio de los edificios. Esa directiva del barrio se reúne con las otras directivas de otros barrios y saca el cabildo de la comunidad, el gobierno de la comunidad. ujú, Los gobiernos de las comunidades se juntan y generan las alcaldías. Y las alcaldías se juntan y forman la administración provincial, por decirte, ¿no? Y ahí la de las regiones. Y luego el Partido Comunista Central Chino, el ujú, buró político central del Partido Comunista Chino. Es decir, hay una democracia piramidal que se va construyendo desde abajo. No es que ahí se para un tipo y dice yo soy el secretario general del Partido Comunista Chino y tú la presidenta. No, no, así no es. Hay una representatividad desde abajo y un flujo de información desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Y un flujo de decisiones. Ese sistema es el Partido Comunista de China. Lo que pasa es que no hay otro partido porque la gente no quiere que haya otro. Y porque la lógica no es que entre cuatro grupos de partidos definan que tú, yo y alguien más vamos a ser los presidentes, uno de los cuatro va a ser presidente de China. No, no, no. Acá la gente construye eso. Por eso tienen la fuerza que tienen. Por eso no hay las contradicciones políticas que hay en la democracia liberal burguesa, ujú. capitalista. No, no existen esas contradicciones. Pero acá dicen, es que hay un partido único. No, 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 hay un sistema de representación único. Un solo sistema de representación. Un solo sistema de administración. Un solo sistema de decisiones en ida y vuelta. Entonces, ¿quién se atreve a cuestionar eso? Un país como los Estados Unidos, que tiene un sistema electoral en donde los gobernadores de los estados son los que hacen las elecciones. O sea, son juez y parte. Un sistema electoral donde no eliges presidente. Eliges un colegio electoral que a su vez elige un presidente. Y no sabes quiénes son los del colegio electoral. Y a veces votas por 5, a veces por 8, a veces por 3, dependiendo del interés que tengan. No. Y a eso le llaman democracia. A eso le llaman democracia. Además, Y además que no hay nada más parecido a un republicano que un demócrata. claro, exacto, ¿no? Y además, Son lo con un mismo. sistema de financiamientos que es absolutamente mafioso. O sea, tú puedes venir y aportarme $100 millones y después yo darte contratos o hacerte ganar, como ha hecho Trump con sus anuncios que mueven los valores de bolsa en Estados Unidos sobre el petróleo y otros commodities, ¿no? Y te hago ganar millones de dólares y después te felicito por la ganancia que has tenido. Esas tergiversaciones brutales son las que se nos venden como democracia. Cuando la democracia es el gobierno del pueblo. Y en China gobierna el pueblo. Gobierna el habitante del departamento 207 de la torre número 1048 del distrito 72. Él gobierna. Porque él puede, con sus representantes, exigir decisiones al gobierno chino. Y el gobierno chino le manda explicaciones. No. Esto es lo que no entienden. Y no se entiende porque es movido por parte interesada. El que se beneficia de las tergiversaciones de la democracia que tiene el capitalismo liberal, ¿no? Hace acciones que denostan de la democracia socialista que existe en China, que existe en Cuba, ¿no? Claro. Y dicen, ¡ay, qué horror los dictadores! O sea, no tienen idea, dictadores del que tenemos aquí, ¿no? Claro. Claro, hace lo que le da la gana. Allá nadie hace lo que le da la gana. Es más, si alguien se sale de la lógica, le fusilan.
Y hemos visto anuncios de fusilamiento del ministro de Salud por haber engañado con el contenido de un medicamento que empezó a usar el Ministerio de Salud. ¿Tú has oído que aquí en estos países se fusile a alguien por eso? Yo no digo que se deba fusilar, pero al menos que vayan presos, pues. Y ya está Lenín Moreno acá, responsable de todos los horrores de este país, y le va a juzgar la jueza Camacho, ¿no? Y le va a liberar de todas las culpas. Eso en China no puede pasar. No puede pasar. Porque es otra sociedad. No es que son diferentes los chinos a los ecuatorianos, no, es otra sociedad. Una sociedad socialista que está construyendo el socialismo, una sociedad que pone en primer lugar la riqueza y el bienestar de la sociedad. El socialismo es por eso. El capitalismo se llama capitalismo porque lo que más importa es el capital financiero, económico. En el socialismo lo que más importa es la sociedad, no el Estado. Es la gente. Sociedad. Yo creo que esta conversación contigo, Paulina, servirá para liberar ciertas ideas preconcebidas que se tienen sobre lo que no se entiende y no se conoce, ¿no? Así es, Felipe, así es, porque como tú bien decías, hay una campaña mediática para desprestigiar los modelos, para echarle la culpa, ¿no? Por ejemplo, yo soy de las que no admito que hablen mal de Cuba si no ponen en la mesa el bloqueo. Claro. Porque no se puede hablar de los errores de Cuba desconociendo un bloqueo. Un bloqueo que es genocida, un bloqueo que es criminal, que es totalmente atentatorio de toda norma, que va contra la humanidad. No puedes hablar. Y la gente muchas veces no se pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué pasa en este país donde no hay bloqueo y no puedes conseguir un captopril que cuesta 0,25 centavos de dólar que sirve para bajar la tensión, bajar la presión en una crisis hipertensiva? Nadie se pregunta, pero se mueren los niños porque no hay cánulas en los hospitales, cánulas que costaban $2, y te pones a cuestionar a Cuba. ¿Me entiendes? O sea, no puedes hablar, no puedes ni siquiera, yo ni siquiera, o sea, yo ni siquiera inicio una conversación con alguien pero hay toda una campaña de manipulación para decir, como tú decías, ¿no? El régimen de Maduro, el régimen de los Castro, el régimen chino, cuando en realidad estos son los regímenes que tenemos, ¿no? Estas son unas dictaduras bien maquilladitas, algunos pésimamente maquilladas como el Donald Trump, pero maquilladas de bienestar, cuando en realidad lo que hacen es poner la pobreza debajo de la alfombra, como hicieron aquí, acuérdate, con ese matrimonio donde sacaron a los pobres del centro de Quito para que no les arruinen la fiesta, ¿no? Pero ese para mí es un símbolo de lo que es el capitalismo, ¿no? Sí, señora. Lo que sí te diré es que con bloqueo o sin bloqueo, China ha roto el paradigma. Ha demostrado que la sociedad más rica es la sociedad que construye el socialismo. ¿Por qué Cuba no es así? Porque no le dejan, porque le impiden que construya riqueza social, le impiden vender, le impiden comprar, le impiden negociar, le impiden desarrollar, porque saben que donde les dejan, ahí frente a Miami, van a tener la isla más desarrollada en Latinoamérica. Así es. Así, rapidísimo, en 2 patadas. Y toda Latinoamérica va a querer ir por ese camino. Como toda el Asia está yendo por el camino de China. Vietnam va por el camino de China. En este momento el 40% de la población mundial que está en la Organización de Países en Desarrollo de la zona asiática, del Asia, ¿no? El 40% de la población mundial está construyendo sociedades socialistas, ¿no? Y el destino de los Estados Unidos es destruirse. Porque no puede ya sostenerse con la mentira de la acumulación de 20 personas y la pobreza de 300 millones de pobladores pobres de los Estados Unidos. No es viable, ¿no? No es un mundo viable. No es un mundo viable. Ese mundo se va a acabar. Yo creo que hay que empezar a pensar que un mundo mejor sí es posible. Así es. Y que está sucediendo en el Asia. Y que ese mundo va a ser el destino también de nuestros países, ¿no? Un destino feliz, un destino sin miseria, sin hambre, un destino con dignidad, con libertad, con solidaridad, con fraternidad, con igualdad, que son los 3 anhelos
de la Revolución Francesa, que fue la revolución que acababa con el feudalismo e inauguraba el capitalismo, ¿no? Eso es uno de los elementos que dialécticamente debemos incluir en este proceso civilizatorio. Así que creo yo que si este programa tiene un mérito, debe ser esa reflexión. Oigan, no den más papaya. Es un proceso civilizatorio. Súmense al proceso civilizatorio. Lo que ustedes más valoran del capitalismo es lo que va a construir, como está construyendo en China, la sociedad socialista. Que la lograremos en un tiempo no determinado, pero que la lograremos, ¿no? Nuestros hijos vivan aquello, nuestros nietos, míos, no tuyos, vivan aquello, ¿no? Y será para felicidad de todos y de todas, ¿no? Así es, Felipe, y quedémonos con esa reflexión de que realmente no hay que bajar los brazos, hay que tener esperanza en ese otro mundo posible, en convocarnos a construir, como tú bien decías, este cambio civilizatorio que nos lleve a la felicidad más profunda, más grande que tenemos además derecho los seres humanos a tener. Te agradezco mucho, Felipe, por este nuevo programa. Agradecemos a la audiencia de Hoja de Ruta que compartan el contenido, que disfruten estos programas, porque realmente, yo digo, ¿no? Hay muchos programas de noticias, las noticias no son buenas, pero hay programas como este donde vamos conversando de cosas que son posibles, de cosas que nos dan ilusión, que nos alientan a no bajar los brazos y a seguir peleando por un mundo mejor. Un abrazo, Felipe, muchas gracias. Gracias a la audiencia, gracias a Guillo por la producción y nos vemos el siguiente sábado con más de Memoria para la Resistencia. Gracias. Un abrazo, Paulina, y un abrazo a todos los que nos siguen. Gracias, Felipe.